Bienvenidos amigos, hermanos en Cristo que nos acompañan. Un placer saludarles y saber que están con nosotros nuevamente en lo que son las clases de griego bíblico. Y hemos de continuar ahora con la introducción a los sustantivos, los diferentes casos, y vamos a hacer algo práctico ahora para que recuerden que no es cuestión de que en una sola sesión van a captar todo, sino continúen viendo los videos y así es como practicando les dará flexibilidad, les dará habilidad en este lenguaje. Procedemos a ver el primer caso que, como el que hablamos, que es el caso nominativo. Aquí lo tienen, que es el caso, en el caso donde dice que la palabra, en este caso cosmos, por ejemplo, está en el caso nominativo singular, que funciona en una oración en griego como sujeto. Entonces, eso es lo importante, que el caso nominativo habla de que la palabra, en este caso esta que está en nominativo, funciona en una oración como en el mundo. Por ejemplo, en el mundo existe paz, entonces iría ho cosmos y después acerca de la paz. Aquí tenemos también un ejemplo de lo que es la palabra. Váyanse familiarizando cuando vean la terminación hoy, cosmoi, es que es es en nominativo, pero en lugar de ser singular es plural. Entonces, singular de este lado y plural de este lado. Y vean cómo las primeras letras se mantienen constantes, las únicas que cambian son las últimas. Miren, kappa, omicron, sigma, mu quedan constantes, es lo que le llaman a veces raíz y le llaman desinencia a las últimas que van cambiando. Miren, cambia de omicron sigma, cambia a omicron iota. Entonces, este es el mismo sustantivo, pero ya en plural, que habla, que dice, fíjense aquí cómo lo traducimos, los mundos. Síganlo practicando y por terminaciones, tal vez no les sean muy familiares al principio, pero conforme practiquen, yo sé que las van a ir agarrando y recuerden que la intención no es que lo memoricen, que lo, lo tengan todo presente en su mente, sino que al menos recuerden que es caso combinativo en plural o en singular y podamos recurrir a lo que es el libro, a lo que son otras fuentes para poder seguirnos documentando. Seguimos con el caso que sigue, que es caso acusativo, es donde la palabra, en este caso Tom Cosmon, habla de lo que es el objeto directo de la oración. Por ejemplo, Dios amó al mundo. Entonces, Dios amó y al mundo, después en el mundo estaría en esta forma, Ton Cosmon. Entonces, la terminación, fíjense, este es el artículo también para la palabra y concuerdan en la desinencia, en lo que es el cambio. Fíjense que se sigue manteniendo la raíz de la palabra, cos y la M. Lo único que cambia es omicron nun. Ok, ese es en singular. Caso acusativo singular, que es también el mundo. Se traduce como el mundo igual, nada más que este es sujeto y este es objeto directo. Este es en plural, acusativo plural, y vean cómo cambian. Se mantienen la misma raíz y nada va cambiando la, la desinencia o la última parte. Y esa es una forma de darnos cuenta de que está hablando de otros casos y conforme vayamos estudiando, vayamos analizando, pasan los días y seguimos practicando, no se desespere. Yo cuando lo aprendí, no lo aprendí en 3 minutos o 5 minutos, como algunos videos de YouTube tratan de enseñar esto, sino realmente conociendo el griego tengo como aproximadamente unos 30 años de manejarlo, entonces me es familiar, no me sé todo, pero al menos tengo la idea de dónde consultar los libros y todo esto es hermoso. Seguimos con el próximo caso,
que es el caso genitivo, que habíamos dicho que es, además de ser eh, que habla algo de que le pertenece a tal persona, por ejemplo, los caballos del rey o el hijo de Dios o algo por el estilo, habla más de la fuente, habla más de el origen. Y les comentaba que para mí este es el caso en el que Dios habla en una forma más intensa. eh, y fíjense cómo también cambia lo que es el artículo. Tou, cosmou, es la misma terminación. Guarda la misma raíz, solamente cambia los últimas Omicron, Epsilon. Entonces, ¿qué quiere decir del mundo? Ese es en singular. Por ejemplo, ángeles, ángeles o la palabra hombres del mundo o eh, los ángeles del mundo, por decirlo. Entonces, estas palabras obviamente no están en la Biblia, pero las tratamos de poner como ejemplo para que ustedes se familiaricen y vayan adentrándose a lo que es el conocimiento de este griego. Miren, este sigue siendo el caso acusativo, pero cambia de singular, cambia a plural con omega nun y entonces termina igual cosmón. Entonces, ¿qué significa? Ahora no significa del mundo, sino pertenece o habla de los mundos. Entonces, esto también es hermoso. Y por último, hablaremos del caso de genitivo, que también cambia. El caso genitivo, recuerden que es acerca del objeto indirecto. Entonces, por ejemplo, Juan le pegó a la pelota con el pie. Entonces, el pie estaría en caso dativo. Este es el singular. Fíjense, to, cosmón, a el mundo. Y este es caso dativo de una palabra en dativo que diría a los mundos. Es la misma palabra para que la vayan viendo, analícenla, eh, estudienla, síguenla practicando y yo sé que se van a ir familiarizando con ella. Luego miren, ahora recuerden que hablamos de géneros. Género se refiere a cuánto es género masculino, palabras en femenino o palabras de neutro. No quiere decir que otra cosa más que así es como sabiendo que es masculino, le vamos a dar esta terminación. Si es femenino, es en otra terminación. Miren, analicen. La primera parte es lo que es el verbo, perdón, el artículo y después la palabra. Entonces, fíjense cómo cambia la palabra en femenino. Tiene otro artículo, entonces se menciona como la palabra geografé, que significa la escritura. Y vean cómo también cambia en neutro, cómo va a ir cambiando los diferentes artículos. Y entonces ahora en neutro es to ergon, las terminaciones o desinencias son diferentes, los artículos también. Vayan estudiando, se las pongo aquí para que las consulten y yo sé que poco a poco se les va a ir haciendo familiar. Pasamos a la próxima práctica que es acerca de las palabras en griego. Y por ejemplo aquí lo que tratamos de hacer es incitarlos a que practiquen, a que se animen a leerlo. Y por ejemplo tenemos esta palabra que es to didáscalo. Eh, Vamos a enseñarles que es por comparación. Hemos puesto ahora y este ejercicio es de que cada una de las palabras, didascaló o antropón o apostolos o curio, son palabras que todas son masculinas. Entonces, aquí les puse la tabla y vamos a ir viendo, lo vamos a ir comparando. Por ejemplo, to, didascaló, entonces vemos el artículo o la palabra y vemos la terminación que termina en omega. Aquí está, ¿se acuerdan que es la iota? Le llaman iota suscrita, la pequeña i. Y esto que está aquí arriba es el acento.
Este de aquí es el acento. Puede ser como una tilde o puede ser como en este caso, así nada más como un semicírculo, pero está bien. Entonces, analícenlo, miren, como ven, ¿a cuál se parece? A esta no se parece, a esta tampoco, a esta tampoco, a esta se parece, aunque no lleva el acento, pienso que es esta. En algunas veces, en algunas literaturas les puede faltar el acento, pero vean que aquí también tiene la iota suscrita. Entonces, esta palabra está en singular y está en el género dativo, en el caso dativo. O sea que esta palabra funciona como objeto indirecto. Muy bien, ahora vamos a la traducción y ya les puedo decir que didáscalos, porque debe terminar en ONS, el nominativo singular. Didáscalos significa o es el maestro y esta palabra, como dice aquí, en lugar de decir a la palabra, es en singular, entonces es a el maestro. Váyanlo practicando y haciendo este ejercicio que es realmente sencillo y les va a dar idea. Ahora tenemos ton, antropón y queremos ver por comparación a cuál se parece para saber si cuál es. Esta no es, esta tampoco, a esta no se parece, no es singular. Vamos al plural. Hoy no, tous no, ton es este. Eh, se parece a este, entonces es genitivo plural. Ton logón, pero acuérdense que esta palabra puede ser cualquiera, nada más fíjense que coincide en la terminación o omega no. Entonces, que es genitivo en plural. Aquí está genitivo plural. Y el genitivo plural es de la procedencia, que quiere decir de las palabras, pero aquí el nominativo singular de antropón es antrop y los vamos a ir familiarizando con palabras porque son las que más se repiten y las que más estudiamos y las que más conocemos. Vean su presentación que está en este canal acerca de lo que es el, las palabras, lo que es el vocabulario. Y aquí entonces antropos significa hombre, entonces está en plural, entonces hombres, y significa que dice de los hombres. Entonces, pero recuerden, este engendio plural está hablando de que le pertenece, por ejemplo, digamos, estos caballos son de los hombres, por así decirlo, una oración. Entonces, recuerden, este está en genitivo, que es acerca de, que habla de que de la procedencia, a quien le pertenece, la fuente, el origen, en este caso es de pertenencia, y estamos hablando que los caballos son de los hombres. Vamos y pasamos a la siguiente palabra que dice tois, apostolois. Entonces, vean a cuál se parece. Nuevamente la comparación. Por eso les digo que no es necesario que se esfuercen a, a grabárselo porque si pueden hacerlo está excelente, pero si no, no se desanimen y síganle estudiando porque al fin tenemos aún yo que tengo 30 años de conocer el griego, no les puedo decir que tengo memorizado cada uno de los paradigmas o cada uno de los ejemplos de los verbos o de las personas, de los casos. No, pero al menos viéndolo sé de dónde puedo consultar y me suena que está acusativo y ya sé cómo hacerlo, entonces no se preocupen por consultar la tabla cada vez que lo necesiten. Entonces es tois, apostolois, vamos a ver, tois no es este, ni tampoco este, ni este, no es singular, debe ser plural. Hoy, tous, ton, tois, está en dativo, fíjense, tois, logois, pero entonces es tois, apostolois. Entonces está en dativo plural y efectivamente, mira, aquí está dativo plural como objetivo indirecto. ¿Y cómo se traduce el objetivo indirecto? Dativo plural dice a las palabras.
Entonces, como esta palabra significa, es apóstolos, apóstolo, significa apóstol, pero como estaba en dativo plural, no es nada más un apóstol, sino es de apóstoles. Y ya traduciéndolo, la expresión quiere decir a los apóstoles. Por ejemplo, un objeto indirecto en una oración sería Dios dio pan a los hombres, por ejemplo. El objeto directo es la palabra pan y los indirectos es a quién se refiere, a los apóstoles. Ok, continuamos con la siguiente palabra y es angeloi toukurion. En este caso, angeloi, ya sabemos, es una palabra que está en plural por la terminación oi, pero fíjense, aquí está. No es termina en oi, entonces es plural. Plural nominativo, y ¿qué significa ángelos? Que es singular, nominativo singular. Significa ángel. Cuando vean aquí lambda, lambda, suena como en español, como NG. Entonces es angeloi, angeloi, angeloi tocurio. Y entonces aquí es donde quería yo llevarles a estudiar esta palabra tocurio. Vamos a ver a cuál se parece. Es esta, tocurio, genitivo, singular. Aquí está, mire, este es nominativo plural, que ya leímos que es ángeles, y esta es genitivo singular, que está hablando de curion, es señor, curios es señor, entonces, pero está en singular, por eso es demasiado un señor, no es señor, es el señor, es genitivo singular, o sea que es de la palabra, y luego si aquí decimos del señor, entonces si lo anexamos con la palabra anterior, sería ángeles del señor. O sea, aquí está hablando de procedencia, de origen, de quién vienen enviados, de parte de quién vienen enviados estos ángeles. Bueno, pues aquí nos dice la oración que se parte del Señor. Y esto es una forma sencilla y una forma breve de poder seguir practicando y seguimos instruyéndoles. Bien, continuamos con el próximo ejercicio y es ahora esta, esta palabra con su artículo y vamos a tratar de determinarlo en base, ahora le estoy poniendo si es la palabra en plural, perdón, en masculino o es género femenino o es género neutro y lo vamos a ir viendo comparando con tres tablas y saber de cuál es e irnos familiarizando. Fíjense que aquí les pongo palabras como apóstolos que son palabras comunes, apóstol, son las más repetidas en la Biblia. Pero, por ejemplo, no le estoy poniendo caballo o camello, que yo la verdad ni recuerdo cómo se dice en griego, pero estas palabras las van a ir reconociendo, se van a ir familiarizando y cuando vean apóstolos, es apóstoles, apóstol, perdón. Entonces, aquí les vamos a tratar de comparar esta palabra con estas tablas. ¿A qué se refiere? Mire, la palabra es tois, apostolois. Ok, vamos a empezar a comparar. Y miren, en esta es no se parece a ninguna. Tois, esta es la última, es en dativo plural. Por eso aquí lo pusimos la primera. Y si es una palabra en masculino, aquí nos dice qué género es, entonces debe ser de apóstolos. Pero el problema es de que si comparamos las diferentes tablas, a ninguna de esas se parece. Continuamos con la que sigue, tampoco a esta se parece, pero sí se parece a esta última, miren, tois ergois, a las obras, pero podría decir que también hay una posibilidad de que fuera neutro y eso es a los que lo quiero llevar para que se memoricen y
Al principio lo vamos a hacer así, pero después ya se van a ir familiarizando y saben que apóstolos es apóstol y que es masculino, entonces ya van a ver la tabla directa, van a ir a las desinencias y cómo se cambia. Pero en este caso es práctica y vamos a empezar a hacerlo. Entonces podría ser en base a esto, toys, también puede ser dativo plural de esta palabra neutro, que entonces sería, fíjense cómo termina el neutro, en de, termina en ergón, ok, entonces hay dos posibilidades y cuál de ellas realmente es la que se trata. Poco a poco nos vamos a ir dando cuenta que la palabra apóstolos es la correcta, es masculino, y apóstolon no es la forma nominativa singular, entonces no puede ser esta. Sí existe esta palabra apostolón, pero es cuando está, a ver, permítame, aquí está, mira, apostolón es apostolois, perdón, sería entonces sería en dativo plural, la única posibilidad. En dativo plural que vimos aquí, no existe porque no, esta palabra no es de género neutro. Entonces tendríamos que descartarla. Y para descartarla, el léxico o el diccionario es el que resuelve el problema. Si buscamos esta palabra apóstolos en un diccionario, en un léxico, nos va a dar el significado de que apóstolos es masculino en el nominativo singular y la traducción es la palabra apóstol. Seguimos con la próxima. Ok, vamos a nuevamente hacer otro ejercicio. Ahora tenemos la palabra, permítame un segundo. Ahora sí, tenemos la palabra to didáscalo. Y vámonos familiarizando que didáscalo es una palabra masculina, aunque ahorita realmente tratamos de practicar para tratar de comparar las tablas y tratar de determinar bien. To didáscalo. El primero no se parece en singular, masculino singular no se parece. Mm, no, sí se parece, aquí está. Es con la to, aunque le falta el acento aquí, el circunflejo es este. Puede ser porque tiene la iota suscrita, entonces puede ser dativo singular. Aquí está la opción. O es esta, o también esta, a ninguna de estas se parece. Solamente se puede parecer, aquí está, a dativo singular también, pero de neutro. Entonces la ponemos aquí y obviamente ya familiarizados vamos a saber que didáscalos es palabra masculina o si no el diccionario. Estas son las opciones. Vamos a buscar las palabras en el léxico y nos va a decir que esta no existe, es esta la que existe porque es masculino, nominativo singular, así está en esta nominativo singular masculino. Esta palabra didáscalos significa maestro. Y miren, aquí les voy a poner en lo que son en estas tablas. Está aumentado, está más grande para que puedan ver y puedan ver la comparación. Palabras en masculino, esas son palabras en femenino. Recuerden que este es el artículo y esta es la palabra. Siempre va acompañada la palabra de su artículo. Miren como singular, plural. Ahora, esta es en palabras en género neutro, su artículo y lo que es la palabra. Singular, plural. Entonces, en una forma más, me refiero a una forma más ampliada para que las puedan comparar y las tengan siempre a la mano. Y si no, recuerden enviarme
email al email que ustedes conocen, basicsmedical@yahoo.com, para pedirme copia del libro y tengan su información completa acerca del hebreo, acerca del griego, acerca de todo lo que es la hermenéutica, la exégesis. Y continuamos con la lección ahora de esta clase. Ahora ya terminamos con los ejemplos y vamos a hablar de en qué nos ayuda el saber griego, tener idea. Muy bien. Y yo vi en un video de YouTube que hablaba esta persona que defendía mucho lo que la adoración tenemos que guardar el sábado, dice, los cristianos y todo el mundo tiene que guardar el sábado, porque así lo dice la Biblia. Entonces dice que según este capítulo está en inglés, Acts es Hechos, el libro de Hechos 27, dice, miren, aquí está, el primer día de la semana, los cristianos dicen que los cristianos elevaban los cultos los domingos, aunque realmente aquí lo he analizado, realmente no habla de que este fuera un día de servicio, sino simplemente está narrando de cuándo sucedió esta acción, que fue el primer día de la semana. Dice, cuando nos habíamos reunido para partir el pan. Eso no se refiere a que textualmente, el contexto no se refiere a que era el día de adoración, los domingos era el día de adoración. Habla de que había comunión, de que había una unión, de que se habían congregado. Entonces, realmente la iglesia primitiva se reunía continuamente para, sobre todo, partir el pan. Es el simbolismo, es la expresión de tener compañerismo, de tener algo en común. Entonces se reunía para compartir los alimentos, para partir el pan. Entonces en ese día dice que Pablo comenzó a dirigirse a la gente, como tenía atención de irse. Al día siguiente siguió hablando hasta la medianoche. Entonces, como es un caso especial, como Pablo se tenía que ir al día siguiente, por eso se pudieron haber reunido. Realmente este pasaje no nos habla de que por ser el primero de la semana se reunían los cristianos en esa fecha. Realmente ellos seguían guardando como judíos el sábado, y ya les había dicho en otro video que pueden ver aquí también, que habla acerca de que si los cristianos debemos guardar el sábado, donde hablo de la importancia no tanto del día en sí de adorar en sábado o en domingo o en lunes, sino de mantener el principio de consagrarle un día, cualquiera que se llame ese día, consagrarle un día a nuestro Señor. Entonces, este ejemplo es para decirles, mire, aquí que dicen el primer día de la semana. Entonces, el amigo que puso su video en YouTube, aquí decía, miren, ya ve, el primer día de la semana, pero no dice en griego que es el primer día de la semana. Mire, aquí, ¿en dónde está? 27. Aquí está, the first day of the week. Entonces está diciendo el primer día de la semana. Fíjense la palabra. Aquí está diciendo, no, es que no es semana. Sabatón no está hablando de la semana, sino de lo que está diciendo es que en el primer sábado, en el primer día de reposo. Y yo le puse una nota y le dije, realmente no es así, porque es a lo que lo quiero llevar. Mire, a los quiero llevar. Si ven aquí, este N habla del sustantivo, en inglés es noun, y está diciendo, la G quiere decir que es caso genitivo. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Genitivo es que algo le pertenece aquí, está en genitivo. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, ángeles del Señor, que está el Señor en genitivo, está hablando de que esto posee todo, realmente es lo importante. Entonces, miren aquí cómo está hablando del primer día, el primer día que le pertenece a este sabatón. Es que también desconoce el que sabatón también es utilizado como para decir, debido a lo que está ligado con el número 7, también está ligado para decir semana. O sea, sabatón también significa semana. Entonces, aquí está hablando que el primer
el primero de la semana. Entonces, ese es el primer día. Entonces, en esto realmente te puede dar luz si está hablando del primer día del reposo, del eh, primer día de la semana o al primer día de reposo. Entonces, realmente nada más lo quise utilizar para eh, enseñarles brevemente cómo puede darnos a luz este lenguaje griego de la Biblia. Continuamos. Ok, se van a ir dando cuenta, vamos a poner estas palabras, son tres palabras. Adelfos es significa hermano, y ya saben en artículo, aquí está la tabla en masculino para ver cómo son los cambios de las palabras en base a su función. Pero váyanse dándose cuenta y grábenselo. La terminación os, como adelfos, como apóstolos, como antropos, todas las palabras que terminan en esta omicron sigma, sigma final, por lo regular son palabras masculinas, entonces ya están cayendo en este género. Es para que se vayan familiarizando con el tipo de palabras. Miren, aquí viene otra palabra, arge. Aquí está la tabla de femenino. Ven cómo tiene su artículo en femenino y también termina aquí está el artículo en femenino y termina en eta, como esta. Entonces, es una palabra en femenina que nos vamos a, en femenino, que nos vamos familiarizando. Significa comienzo, pero no por el hecho de que sea masculina o femenina es más importante o menos importante. Eso realmente no tiene que ver solamente con la cuestión de que seguir las reglas de quienes construyeron este lenguaje para hablar del género masculino o femenino o neutro. Viene el ejemplo de la siguiente palabra, tecnón, que significa niño o en ocasiones significa hijo, y vean cómo to tiene su artículo, aquí está el artículo, esta es la tabla de cómo se va cambiando los artículos y las palabras en las terminaciones de las palabras. Esto neutro en inglés es neutro, entonces váyanse familiarizando. Aquí está, mira, y le ponemos nada más tres palabras, una masculina, otra femenina, otra eh, neutra, para que ustedes vayan viendo y se vayan familiarizando bien cómo terminan Omicron Nun, es como esta también, Omicron Nun. Entonces, ya sepan todas las que terminan en esta, eh, son palabras neutras, entonces continuamos. Aquí están ampliadas como se las enseñé anteriormente para que tengan una fácil lectura y no van a decir esta apenas si se ve, no realmente aquí en estas, fíjense que está también masculino, femenino y neutro.